Desde aquel año de 1711, cuando Newton y Leibniz se enfrentaron en esa batalla legendaria por la invención del cálculo, las matemáticas habían tenido un periodo de paz y tranquilidad. Pero todo eso iba a cambiar en este 2024, en pleno siglo XXI, donde nos encontramos ante una batalla legendaria entre Julio Profe y Matemáticas con Juan. Te doy la bienvenida a este video donde voy a hablar sobre la polémica acerca del uso del punto decimal, la coma decimal y el apóstrofo para distinguir los ceros en un número natural. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal y disfruta de 22 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero. Es momento de aventarnos este salseo y dar la respuesta definitiva de quién tiene razón, Julio Profe o Matemáticas con Juan. Abróchate los teoremas, yo soy el Profe John y esto es más fucking rocks. Vaya, qué polémica tenemos aquí. El uso de la coma decimal, el punto decimal, ¿quién tiene razón? Para empezar, te quiero hablar un poco de qué trata este problema o este enfrentamiento que tienen dos de las potencias mundiales en cuanto a enseñanza de matemáticas se refiere. ¡Nuestra batalla será legendaria! Ambos con una trayectoria impresionante, con millones de suscriptores y ni un pelo de tontos. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Y solamente me voy a enfocar a la parte del salseo y sobre todo del lado de la matemática, haciendo ese análisis acerca de lo que dijo cada uno, de qué trata este problema o esta confrontación que se tiene. Como matemático puro, dar también mi opinión al respecto. Sabes, yo también tengo algo de científico. Y lo hago porque me lo han estado preguntando y me dio mucha curiosidad, que en un principio yo tenía una opinión, después me puse a investigar y llegué a unas conclusiones que no me lo esperaba. El problema es muy simple. En los comentarios, ¿cómo escribes tú 5000? Si escribes 5000 corrido, si le pones un punto 5.000 o si escribes 5,000. Además, aquí hay diferentes usos de lo que es el punto decimal, la coma decimal, y me gustaría saber también de qué país vienes y cómo lo estás escribiendo. Aquí en México también te voy a platicar cómo hacemos para hacer esas notaciones cuando escribimos números, separar de 3 en 3. ¡Qué trucazo!, ¿no? Y la polémica surge cuando Juan empieza a hablar de un video de Julio Profe donde él escribía los números, por ejemplo el número 1000 como 1.000. De ahí surge todo. ¿Cómo entonces es correcto escribir estos números? ¿Realmente alguien tendrá la razón o la matemática dice algo al respecto? De todo eso te voy a estar hablando en este video. Y sobre todo, ¿qué dice la bibliografía? ¿Qué dicen todos estos libros que estuve consultando de álgebra lineal, de cálculo? El libro de Baldor, que es un referente aquí en México. Mira cómo está, de que tantas batallas que he tenido con este libro. Estoy cansado, jefe. ¿Qué dice al respecto sobre el uso de la coma, el punto o el apóstrofo? Y con el Baldor en la mano, te advierto que este video pues no es un ataque personal hacia Julio o hacia Juan. Simplemente es desde el punto de vista matemático, con argumentos, con bibliografía y haciendo un análisis acerca de lo que cada uno de ellos ha estado diciendo en su comunidad, en videos, todo esto del salseo y sobre todo generar debate. Y escribe también los comentarios, como te dije, ¿a ti qué te parece? ¿Quién crees que tenga la razón? Si es muy ambiguo o si nunca nos hemos puesto de acuerdo en el uso de los puntos y las comas. Y ahora es el momento del comercial. Únete a los miembros, disfruta de 22 cursos de matemáticas universitarias completamente académicos y desde cero, cursos de precálculo, álgebra lineal, cálculo universitario nivel Harvard, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales parciales. Todos los cursos que vas a ver en la universidad los tienes a un clic de distancia. Esos cursos son académicos, completamente desde cero, pizarrón, ejercicios, demostraciones, teoremas y 7 libros para que practiques con ejercicios al respecto. Cursos avanzados, teoría de grupos, teoría de anillos, topología, geometría diferencial, todo lo que necesitas para la relatividad especial de Albert Einstein. El poderosísimo cálculo tensorial también lo tienes aquí. Únete
únete. Más de 2,250 personas están disfrutando de mis cursos por solo $2. Te abre los 22 cursos, un módico pago, así que ve y únete. ¡Qué agradable sujeto! Vamos a continuar con este análisis de la polémica o el salseo entre Julio y Juan. Matemáticas con Juan lo que hace es tomar algunos videos y analizar los errores que han tenido edutubers muy grandes como es Julio, como es Alex, como es Daniel Carrión, y los ha expuesto en ese sentido que hasta les exige que borren sus videos. Eso ya es muy aparte, es SEO, al final de cuentas, de alguna manera crecer con la polémica. Toda la polémica siempre vende, vende y vende. Por ejemplo, aquí en México, eso de la Casa de los Famosos, uno de los programas más vistos de todos los tiempos. ¡Malditos débiles de cerebro! Con salseo, con polémica, eso es lo que vende. Yo también lo he ocupado, por ejemplo, para promocionar los torneos de cálculo, ya de cada quien. Aquí Juan lo que está argumentando es que los números no podemos estar escribiendo 1000, por ejemplo, 1.000 y la coma para representar el decimal. ¿Y cuáles son sus argumentos? Sus argumentos son la RAE, la Real Academia Española. Pero vamos a ver si es cierto que la RAE dice eso. Y ahora paso a modo sabio para analizar esto de la RAE, donde nos habla de los números arábigos, números. Yo solamente puse punto decimal aquí en la página de la RAE, que es la página oficial. Y sí, efectivamente en el C dice que no se admite el uso del punto ni de la coma para separar los grupos de 3 dígitos, pues estos signos solo deben emplearse para separar la parte entera de la decimal. Simplemente no pongas comas ni puntos. El punto separa enteros de decimales. De hecho, así es como se hace aquí en México. Yo cuando vi, por ejemplo, esta crítica, se me hizo curioso cómo, por ejemplo, en Colombia se escribía ese punto. Mi cerebro dijo, esto está mal, pero vamos a escudriñar todo esto. Y aquí lo que dice es que con este fin solo se admite el uso del espacio en blanco, algo menor que lo ordinario, el llamado espacio fino en tipografía. Es decir, si pones 1000, no le pongas coma, no le pongas punto, deja un espacio que se vea la separación del 1 y 3 ceros. Eso es lo que dice la RAE. Ese es el único argumento que marca Juan, que no pongas coma, que no pongas apóstrofo y simplemente dejes el espacio. Que hacerlo todo con comas y todo eso es incorrecto. Ese es el argumento que tiene Juan y que sería un error ortográfico hacerlo. En el video que te dejo aquí en la parte de arriba, donde habla Juan de todo esto, no menciona ningún argumento matemático, simplemente a la RAE. Esa es la base de su argumentación que tiene para decir que eso es incorrecto. La RAE realmente podría ser como una autoridad, pero solamente sugiere, da esas sugerencias de cómo debemos escribir o cómo debemos comportarnos gramaticalmente. Que la gente haga caso ya es muy distinto, pero no podemos dar ese tipo de argumentos. Aquí se me hace muy curioso cómo Juan analiza el video de Julio. Las expresiones que hace me fascinan. Es un tipo muy carismático. No por algo ya llegó a 1.5 millones de seguidores. Cómo va haciendo esas caras, esa gesticulación acerca de lo que hace Julio y lo que él va a estar corrigiendo. Y ahí vemos de lo que pone la comunidad. Alguna vez Juan yo creo que es fan de este canal también, me ha comentado y dice que los haters le dan energía. Eso nos lo debemos tomar todos así. Esas palabras hirientes que nos tiran nos alimenten y nos hagan mejores. Hay que contestarles así como Juan. Eso me gusta su estilo. Aquí lo que dice, habla de las consultas en la RAE y lo que le deja a Julio Profe. Y ahí tenemos la primera contestación de Julio, que dice que en Estados Unidos, México y otros países, el número 2000 se escribe 2,000. Eso sí me es familiar. Aquí en México sí escribimos esas comas. La gente de contabilidad, la gente que escribe grandes cifras, lo hace así. Mientras en Colombia y otros países, principalmente de América del Sur, se escribe 2.000. Y aquí el argumento de Julio Profe era Amazon, Mercado Libre, otra plataforma. Y aquí es cuando le contesta que la RAE contra Julio Profe, Amazon. Y cita lo que acabamos de ver, que fue el inciso número C. Ese es el argumento de Juan. Ahora vamos a ver qué decía Julio Profe. En este viaje cuántico de dimes y diretes, Julio Profe lo que expresa es sobre esa parte del populismo o cómo se escribe, por ejemplo, en Colombia. Cuando veo todos esos comentarios, lo que hice fue dedicarme a investigar realmente si era cierto, porque no podemos creerle a todo el mundo lo que está diciendo. Hay que irnos a las fuentes, por ejemplo, a los libros, a páginas oficiales del gobierno, donde encontremos información al respecto. Y ahora vamos a la respuesta que puso en la parte de los comentarios de su comunidad
unidad. Aquí habla un poco de la polémica que tuvieron anteriormente de la raíz, que ahí tiene que ver también con la bibliografía que Julio Profe sacó, que en los libros de Conamat así venía, y me parece que llegaron a un acuerdo de unas disculpas, pero parece que aquí Juan ha fallado en eso de ofrecer esa famosa disculpa pública. ¡Vamos a ofrecerlo en sacrificio! Aquí lo que veo, o lo que me hace interesante, es esa parte de los bulos matemáticos, números naturales, y es cuando Julio empieza y habló de eso en su directo, que pues, es un crack y tiene también ahí, estaba jugando League of Legends y se puso a debatir acerca de cómo los estudiantes escribían el número 5000, y también, como todo, se pone a hacer encuestas de cómo escribían, por ejemplo, 2000, 2.000, 2,000 o 2 espacio 000, y como podemos ver, aquí los números no mienten, 137, 110 y 42. Dependiendo, me imagino que la región geográfica es como fueron contestando esta parte de la escritura de los números. Aquí lo importante es ver qué es lo que decía Julio Profe. Por ejemplo, él menciona que en Mercado Libre o en Amazon, por ejemplo, me meto a Mercado Libre de Colombia y oh sorpresa, yo pensaba que esto valía, por ejemplo, 225.463. Pero es equivocado, realmente son 225.463. Me llevó una grata sorpresa porque yo era algo que desconocía como matemático, pues nunca me había metido a la página de Colombia de Mercado Libre y empiezo a ver estos precios. Los mismos números de visualizaciones de YouTube lo marcan así con el punto. Pareciera que aquí tenemos una encrucijada acerca de lo que dijo cada uno. Y aquí me fui a la raíz de todo esto, un libro de introducción a la teoría de números, que es un curso de los que falta aquí en el canal, no me lo han pedido, nunca ha ganado las votaciones, espero que salga ese curso de teoría de números, y agarré el de Felipe Saldívar, que fue mi profesor en la UAM, la universidad, y vamos a ver qué dice al respecto. Y aquí encuentro, por ejemplo, en la página 55 de Congruencias y Criptografía, que escribe los números dejando un espacio cada 3 cifras, por ejemplo, 64.027 o 64.027, y se me hizo muy curioso, no ocupa la coma decimal y eso que es un libro escrito aquí en México. Y en la página 58, donde habla palabras de 2 letras que son una frecuencia de porcentaje, 7.78. Es decir, que este libro está siguiendo las reglas de la RAE. Aquí es cuando yo me pregunté acerca de Felipe Saldívar, que es un libro escrito aquí en México. Tenemos ahí el punto decimal de nuevo. Luego me voy al libro de Purcell y en alguna página encuentro que, por ejemplo, aquí ponen X igual a 1.000.000 y pone la coma para separar los cientos de miles y los miles. Es un libro de cálculo, el de Purcell. Tú lo puedes estar comprobando en casa. Luego me voy al libro de Sokowski y el libro de álgebra y trigonometría analítica escribe también con la coma para separar esos miles o cientos de miles. Vemos cómo la notación se está adecuando, pero la RAE decía que no los ocuparas. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Creo que todos son tontos menos yo. Y me encuentro la prueba de selección universitaria de Chile, donde ya por primera vez veo eso del punto ahí para poner 65.300.000. Aquí tenemos hasta los 7 espacios especificados y ya tenemos por primera vez ese punto que está ocupándose para separar los miles. Es una prueba superior universitaria en Chile. Posteriormente me pongo a ver el libro de Baldor y efectivamente ocupaba el punto decimal, por ejemplo 0.666, 0.3232 para esas fracciones periódicas. El libro de Baldor también ocupa la coma para separar esos miles, 160.000. Entonces estamos contra la RAE aquí en México también. La coma, por ejemplo, ahí está separando 24.300.000 bolívares. Y aquí este pedacito de Baldor es Editorial Patria de aquí de México. Pues perdóname por ser tan cruel. Y por ejemplo, en esta página, la 515, donde ya habla de logaritmos, pone 117.977.551. Está ocupando punto decimal para separar la parte entera, la parte decimal y además la coma. Estamos contra la RAE, porque en la RAE claramente dice, y así como lo mencionó Juan,
Que es cierto, ya lo corroboré, que no debes ocupar comas, no debes ocupar puntos para estar separando de eso. Solamente escribe los números y dale un espacio para que se vea que son diferentes. Posteriormente, reviso en el libro de física de Serway, de Editorial Cengage, y aquí sí tiene separado con un espacio, por ejemplo, 2500 kilogramos y 20.0. Aquí sí lo tiene con esa notación de la RAE. En otro libro de Cengage, el libro de SEAL de ecuaciones diferenciales, de nuevo vemos como, por ejemplo, el 1.000.000 es 100 con el espacio y está siguiendo las reglas de la RAE. De hecho, aquí hasta los mismos decimales los está separando de 3 en 3, pero solamente con un espacio. Luego me voy al libro de CONAMAT de matemáticas simplificadas y aquí de nuevo está ocupando el espacio para separar los miles y los cientos de miles. Un libro que es muy famoso aquí en México, es bastante amplio. En la parte de aritmética, así es como está escribiendo los números. Luego me voy al poderosísimo libro de Stuart de Cálculo Trascendentes Tempranas y aquí también separa con el espacio y tenemos el punto decimal. No vemos nada de comas para separar, por ejemplo, 1000 que sería 1,000. Son libros de la editorial Cengage. Ahora sabemos que Cengage es una editorial de Estados Unidos, que se hace la traducción aquí en México, son de los mejores libros para aprender cualquier cosa en matemáticas y me puse a investigar ahora libros, por ejemplo, de Colombia. A los seguidores de este canal en el grupo de Telegram les pedí que me mandaran fotos de sus libros de la primaria, libros muy fundamentales para ver qué es lo que les enseñaban a los más pequeños. Y me encuentro con este libro de Carlos Prieto Castro, que es Aritmética y Geometría, que Red Matemática Antioquia. No sé si lo pronuncié bien, discúlpenme. Goddamn right. Aquí habla un poco de la historia de quién es esta persona, habla hasta menciona al Instituto de Matemáticas de la UNAM en México y que ha trabajado como profesor en el Colegio Alemán de la Ciudad de México, dictando prácticamente todos los cursos de matemáticas. Aquí es como, ¿quién rayos es Prieto? Y oh sorpresa, nos encontramos con ese punto para separar los miles. Si queremos calcular lo que te dieron en tu papá y tu abuelita, tenemos que sumar que recibiste 1000 más 4000, que son 5000 pesos. Y vemos en un libro de matemáticas colombiano de una persona que dio clases en México, en la mejor universidad de México, escribiendo con ese punto para separar los miles. Eso me sorprendió bastante, la verdad. El universo es muy confuso realmente. Y mira aquí, por ejemplo, para ocupar la parte geométrica, habla de la distancia de la Tierra al Sol, que es de 150 millones de kilómetros, y hasta ocupa 2 veces el punto decimal, 150.000.00 kilómetros. Por otro lado, el diámetro del Sol es de 1.392. 1.392.000 kilómetros. Eso me sorprendió mucho. Son libros avalados, son libros de calidad, de no cualquier persona que está escribiendo este material para los niños. Y vean cómo escriben los números allá en Colombia. Y ahora, por ejemplo, el libro de Glifos Matemáticos 5 de procesos matemáticos, de hecho aquí dice aviso del editor, muestra para el docente. Es un libro para profesores que les enseñan a los estudiantes de niveles primaria. Y oh sorpresa, de nuevo tenemos que en esas operaciones connaturales, el punto separando los miles de los cientos de miles. Es increíble qué tan vasto y amplio es el mundo. Pareciera que la matemática es un lenguaje universal. Aquí vemos escrituras distintas a las de nosotros. Me meto un poco a las páginas colombianas y encuentro los precios, por ejemplo aquí comparativo de precios del 20 de mayo al 13 de julio y los tienen los precios de nuevo con ese punto para separar los miles de los cientos de miles. De nuevo, por ejemplo, sorteos, total de ganadores. Me metí solamente en páginas así colombianas o páginas de Sudamérica y vemos ahí cómo tienen hasta 2 veces el punto decimal. Y en páginas oficiales del gobierno, ahí tenemos .gov. Son páginas gubernamentales, el dólar a 4.307 con 2 centavos, ocupando punto y coma. Es una página del gobierno colombiano. Como una conclusión, al revisar toda esta bibliografía, encontramos que dependiendo del país, lo escriben como se les da la gana. Algunos respetan lo que dice la RAE, algunos ocupan la coma para separar los miles y algunos la coma como punto decimal y el punto para separar esos 3 ceros. Así que es indistinto de cada país. Y por último, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, que muchas veces es hasta más inteligente que nosotros. ¿Qué dicen las inteligencias de Google, ChatGPT o Meta?
Una pregunta directa. ¿Es incorrecto usar el punto como separador de miles como lo usa YouTube y algunos profesores lo explican? Aquí pregunta, ¿por qué la confusión de algunos países de habla hispana se usa la coma como separador decimal y el punto como separador de miles? Esa es una pregunta que le hice a Gemini de Google. Hasta te da algunas recomendaciones, el contexto, la consistencia y en resumen te dice que el punto no es del todo incorrecto. Es recomendable familiarizarse con las normas locales y el contexto en el que te encuentras para evitar confusiones. ¿Qué es la conclusión a la que he llegado en este video? Depende del contexto y no nos podemos cerrar a nuestro país, por ejemplo, que aquí en México no se hace así. Yo pensaba que era incorrecto y me ha abierto los ojos con esta investigación acerca de esta polémica. La misma pregunta para Meta y te dice que la utilización de puntos o comas para separar los miles en una cantidad varía según las normas de escritura numérica de cada país. Y aquí maneja que en Colombia lo hacen así y en otros países como Estados Unidos se ocupa la coma para separar los miles y el punto para los decimales, como vimos en las bibliografías que vienen de allá de Estados Unidos. Por lo tanto, si te encuentras en Colombia o un país que sigue las mismas normas, no es incorrecto utilizar el punto para separar los miles. Eso lo dice Meta. Y por último, le pregunté a ChatGPT y te dice que en resumen, el uso del punto de la coma decimal depende de convenciones culturales e históricas específicas de cada región y ha sido influenciado por la lengua, la colonización y las tradiciones educativas locales. Finalmente, las inteligencias artificiales nos dicen que depende de cada país. Como hemos visto en este recorrido bibliográfico, aquí el uso del punto de la coma pues va a ser muy subjetivo y va a depender en el país en el que te encuentres. Si por ejemplo en una escuela de México ocupas el punto o la coma para separar decimales y enteros, el profesor te la va a poner mal. Si hacemos por ejemplo una coma y el punto para separar decimales en Colombia, el profesor te la va a poner mal. Entonces, al final de cuentas, es muy subjetivo, depende de los usos y tradiciones en cada país y tenemos, como en mi playera, que la solución a todo esto pues es una paradoja. Está y no está, así como la paradoja de Russell. Si el video te gustó, dale pulgar arriba, no olvides, únete a los miembros del canal, disfruta de mis cursos de matemáticas universitarias. Eso ha sido todo y escribe en los comentarios tu opinión y el debate al respecto para generar dialéctica en este duelo de calvas. Yo soy el profe John y esto fue Math Fucking Rocks.